hablando del karma, la gente dirá, eso es el karma. Bueno, vamos a explicar a ver si sí eso no es que las cosas pasen de alguna otra manera. Lo primero que estaba diciendo es que no es el karma, que no es esto que le hemos asociado, y para eso defino simplemente la palabra traducida literalmente, que significa acción. Acción, eso es karma, acción. Es una acción que va a producir una respuesta, un resultado, una reacción. Toda acción en el cosmos tiene una consecuencia, pero no es ni bueno ni malo, y sobre todo, y lo que quiero que nos quede claro hoy, y ojalá se lleven esto para su vida con esa palabra que utilizamos, bueno, más que simplemente la definición, es hacer algo con el karma, pero es textualmente entender que no es un sistema de crimen o de culpa, de castigo y de premio y castigo, sino es un sistema que nosotros mismos escribimos, para decirlo, no es ningún sistema creado de manera externa, para decirlo como unos señores que están allá mirando qué hice, qué no hice, decía que una relación de pareja que le está uno marcando si dijo, si no dijo, si estuvo, si no estuvo, sino fundamentalmente es un ciclo interno que yo construyo y sobre ese ciclo termino desarrollando mi vida. Para decirlo de una manera más simple al lenguaje moderno, el karma es un software que tú escribes y reescribes en cada momento. Si lo reescribes igual, te va a pasar exactamente lo mismo. Lo del Dharma es simplemente una de las versiones del karma, pero voy a contarlo como lo entiendo, lo he estudiado, llevo muchos años buscando ese sentido, no es una, digamos, interpretación solo. Hay escuelas distintas, está la escuela de la India que dice una cosa, está la budista que dice otra, está muchas escuelas, y sacando de muchas escuelas y observándolo en la vida podemos usarlo de una manera sencilla. Entonces, no es un sistema de castigo o de premio, y salgámonos de ahí. Eso es muy de nuestras religiones, donde nos metimos a pensar que nos está castigando a alguien, que alguien está contando lo que hicimos o no hicimos. Pensemos más en el mundo moderno. Es un software que tú programas y el cual tú vas a vivir bajo esas características. No es un libro de contabilidad donde te están midiendo la vida, sino es tu vida, es tu karma, dicen en la India. Tú eres el creador de tu vida y es pasar de un sistema de creencias de lo que debería pasar, donde un cielo, un infierno, un Dios castigador, un diablo justiciero, a un sistema de conciencia, de pasar de una compulsión de reaccionar de una manera inconsciente a actuar de una manera consciente. Es un software que tú y yo y cada uno escribió y sigue reescribiendo. Hagan de cuenta, en un sistema de computador, ustedes escriben la misma versión sobre la misma interpretación de lo que están haciendo. Y somos los responsables de la programación, dice Joanita, sin duda. El tema fundamental, Joanita, es que no somos conscientes de nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que hacer conciencia de esa responsabilidad para escribirlo. Lo primero, que una persona que cuando uno va a enfrentar el karma de una manera consciente, que es lo que buscamos, debe tener dos palabritas claras: claridad y responsabilidad. Esas son las dos palabritas que pueden llevar a que tú utilices las técnicas de liberación del karma. Porque el karma se puede reescribir, se puede abandonar o se puede distanciar. En algunos casos hay técnicas y cosas y milenariamente se ha enseñado. Yo no voy a inventarme algo que sabe la sabiduría antigua, pero sí me voy a distanciar de esa postura de un karma negativo, punitivo, incapacitante. No, podemos reescribirlo, podemos abandonarlo o podemos distanciarlo. A mí me gusta lo que se llama el karma yoga, que les voy a enseñar. ¿Qué es el karma? Es con K, como se escribe, y significa acción. Y es simple y llanamente que tú estás generando acciones a todos tus niveles que van a construir, desde el punto de vista, experiencias relacionadas con tus acciones. Pero no depende de otros. Sí, hay un karma, los orientales hablan de un, se llama Kula Vedana, que es un karma colectivo. Pero no es algo negativo. O sea, es simplemente, si lo quieres decir, y me gusta esa simbología, es una semilla. Es una semilla que tú siembras
y sobre lo que siembras cosechas. Entonces, si tú siembras plátanos, tendrás plátanos. Si siembras maleza, tendrás maleza. Y si a tu siembra de plátanos, porque sembraste antes maleza, ahora quieres sembrar plátanos, pues te toca deshiervar la maleza. Y eso es la forma de liberarse del karma. Pero tú hoy, aquí donde me estás escuchando, quien quiera que seas, puedes descubrir a través de la claridad y de la responsabilidad que puedes ser el creador de tu propio destino, porque tú escribes tu software. ¿Eso quiere decir que puedo cambiar todo el mundo? No, porque por ejemplo, si tú hubieras nacido en 1830, no tendrías acceso a esta charla, por lo menos no tendrías Instagram, no tendrías Internet. Entonces hay condiciones que son externas en las cuales tú solamente puedes darle sentido. Ahora, si quieres, apunta las preguntas y las decimos al final para no salirme de la idea. Todas esas preguntas, no tengo respuestas para todo, ¿eh? Afortunadamente es maravilloso no tener respuestas para todo. Tengo millones de preguntas, eso me encanta. Y no se preocupe que las tengo ahí almacenadas para el final. Bueno, buenísimo, buenísimo. Pero voy a contestar esta de una manera. ¿Qué es una vida pasada? Desde que me senté aquí, lo que había hecho antes es mi vida pasada. Todo es mi vida pasada. Todo lo que ha acontecido en mi experiencia es pasado. Porque, ¿cuál es el error fundamental? La gente está viviendo una experiencia que no tiene existencia, que es el pasado. El pasado no tiene existencia. El pasado solo tiene... Nosotros tenemos dos cualidades, aquí las hemos hablado en dos oportunidades, que es una maravillosa condición que se llama la memoria y otra maravillosa y fantasiosa condición que es la imaginación. Nosotros le damos un valor existencial a lo que no es, que es la memoria, lo que pasó. O sea, todas mis vidas pasadas significan todo lo que ocurrió desde antes de este instante para atrás. Esa es mi vida pasada. ¿Cómo se reescribe ese karma? Ahorita les cuento de liberar lo que para mí hay un camino. Es el camino consciente que busco desde hace muchos años. Se los quiero contar, no como a título de para Santiago, sino para cualquiera. Y lo enseñan en Oriente, insisto, no me estoy inventando una escuela ni diciendo. Lo que pasa es que sí soy bastante estudioso de los temas y los experimento. A mí no me gusta quedarme con la teoría, entonces he experimentado esto que les quiero contar. Ángelas Art, hola. Es muy fácil si lo vemos desde este lugar. Es un software. Y yo lo escribo y luego me baso en mi software. No sé si han visto estas películas, me voy a meter un poco como en eso para explicarlo, donde un guionista está escribiendo y le pasan esas cosas. Y eso parece muy simbólicamente fantasioso. Pues esa es la vida. Tu vida es tu karma porque tú escribes el libreto a 3 niveles. Lo voy a explicar de 3 niveles porque nosotros estamos hechos de una manera integral. Tenemos nuestro cuerpo físico y todo lo que hagamos con nuestro cuerpo físico va a tener consecuencias. El ejercicio que tú haces va a tener consecuencias. La comida que tú comas va a tener consecuencias. El reposo que tú hagas o no hagas, el sedentarismo, va a tener consecuencias. Es fácil de entender el karma en el cuerpo. El karma está en la construcción, o sea, es el resultado de tu acción. Y esa acción que hagas hoy va a generar un resultado y lo puedes cambiar todos los días. Si eres sedentario, puedes moverte. Si eres comedor de dulces y de comida ultraprocesada, puedes cambiarlo. O si no bebes y empiezas a beber, también estás cambiando tu destino con las acciones que haces en el presente. Ese karma del cuerpo físico es fácil de entender porque el cuerpo vive en presente, el cuerpo respira en presente, late en presente, orina, defeca, suda, come en presente. Sin embargo, tenemos otras dos realidades que para el ser humano, aunque son algunas de esas conocidas, no las sabemos emplear. Otra es la mente. La mente y la emoción, infortunadamente, no viven en presente. Entonces, no están construyendo un karma, que puede ser favorable o desfavorable, sino están repitiendo un ciclo creado previamente a través de experiencias pasadas que no reescribieron, que no afrontaron. O sea, todos mis duelos, mis circunstancias inadecuadas. Si uno, por ejemplo, va a una consulta, entonces le dicen, usted es así porque su papá abusó de usted, porque la vida fue así, y uno se recrea en esa historia
y se mantiene, y lo que está haciendo es validando un software que escribió hace 20, 30 años con una experiencia y haciendo que se vuelva cada vez más intenso y más limitante. Reescribir el karma, reescribir a nivel mental, es al día de hoy, ¿qué puedo hacer con esto? Y lo puedo liberar. Ya les decía que podemos liberarlo, vamos a verlo a continuación cómo, pero lo puedo liberar, pero antes de eso tengo que ser consciente. Vuelvo a decirles, la clave con el karma, primero, es entender que no lo escribe alguien distinto a ti, que no depende de unas fuerzas ocultas en la naturaleza, sino que es un software que tú has creado a nivel de tu mente, de tu cuerpo y de tu energía. En tu cuerpo es fácil entenderlo. Estás comiendo, haciendo, dejando de hacer, y eso está influyendo en tu futuro, en cada momento. En tu mente, infortunadamente, estás experimentando lo que ocurrió hace 10 años, hace 20 años, hace 3 días. Lo estás viviendo como presente y como no tiene existencia, pero tú le das el valor, lo estás validando a través de tu experiencia y estás siendo dominado por esa experiencia pasada. Y estás condicionando tu futuro porque estás reescribiendo un software que te está limitando para vivirlo. Por eso el karma, insisto para que me lo entiendan, es un ciclo interno que tú has generado. Y es un ciclo que vas a repetir con determinado tiempo. Por eso nos vuelven a aparecer experiencias similares. Los orientales lo llaman vasanas, que significa no experiencias, es un ciclo, pero quiero decir, las vasanas significan, la traducción literal del término es olor, pero la característica esencial se llaman tendencias. Y como son tendencias, tú tienes que volver a vivir esa experiencia. Tienes tendencias a ponerte bravo, encontrarás circunstancias para que eso sea. Tienes tendencias a ser feliz, encontrarás circunstancias en que permitirás expresar tu felicidad. O sea, tú creas tus tendencias. Y eso hace que nos juntemos en un avión con personas que hablamos igual, que nos veamos en un sitio, porque son, como en la naturaleza, son fuerzas de la naturaleza que están con las mismas tendencias, los mismos olores, vasanas, y nos vamos a juntar. Vuelvo a lo simple. Tú creas con tu cuerpo tus siguientes días, meses y años de vida de acuerdo a lo que hagas con tu cuerpo. Pasa lo mismo con la mente. Y hay un tercer nivel, que es el de la energía, que es muy poco consciente para las personas. Pero cada persona que te toca, ellos lo llaman runa nubanda en Oriente, cada persona que te interactúa, que tienes vínculo con esa persona, marca tu energía. Y tú eres un cúmulo de memoria. O sea, en este cuerpo mío está la memoria de mi madre, aunque haya fallecido, y la de mi padre, y está la memoria de mi pareja y de mis hijos, y de cientos de personas que me han tocado. Esa memoria va a determinar, porque el software es un sistema que va a crear y va a modificarme favorable o desfavorablemente. Eso ya es una interpretación. ¿Qué hace uno con el karma? Entonces uno puede hacer algo fundamental, que es conocerlo. ¿Cómo lo conoce? Desde la claridad. ¿Y qué hace con él? Se responsabiliza de él. ¿Cómo lo reconoce desde la claridad? Con una sola condición: saber que todo lo que te ocurre en este espacio de tu vida depende de ti. Porque lo que ocurra afuera no. Yo entiendo que está la guerra en este momento, entiendo que hay problemas sociales, entiendo que hay miles de condiciones adversas, entiendo, es lógico. Pero como las experimentas tú adentro, depende de ti. No depende ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu pareja, ni del policía, ni del presidente, ni del candidato. No. Depende de cómo la vas a experimentar. Así, tú escribes tu karma en tu cuerpo cuando haces ejercicio de una manera, cuando duermes de otra, cuando te mueves de otra. Estás haciendo un sistema de sembrar una semilla. Por eso el karma es visto como un software, más simbólicamente como una semilla, que tú estás sembrando en cada momento. Y como tienes mucha hierba previas puestas allí de la inconsciencia, porque el karma es pasar de un lugar de la inconsciencia a un lugar de la conciencia, de la compulsión a la conciencia. Y cuando uno se da cuenta, la primera estrategia es darse cuenta que lo que te ocurre a ti es tu creación. Esto es lo que la persona, mientras no hagas eso, seguirás culpando a otros, seguirás limitado por ese software de incapacidad, porque estarás escribiendo inconscientemente tu libreto y ese libreto te seguirá buscando que vuelvan a ocurrir las mismas circunstancias hasta que tú tomes el papel y el lápiz y escribas tu software
digámoslo, el programador de computador, el computador, y crees tu propio software. Y cuando creas tu propio software, pues la vida te va a cambiar. ¿Por qué te va a cambiar? Porque tú escribes tu vida y vas a escribir tu vida de miseria, sufrimiento, desgracia. No. Ahora, voy a hacer un paréntesis bien bonito. No sé si ustedes, Angélica, conoce las fábulas de Esopo. ¿Sabe quién era Esopo? Sí, creo. No sé si estoy en lo Bueno, correcto, pero eso sí, como las que fue fábulas de icono. Esopo, pero hay una de un personaje que todos iban a llevar la carga. Entonces este personaje decide llevar la carga más pesada al principio. Era un viaje largo y ellos tenían que llevar una carga hasta el final. Entonces cada uno escogía la carga que quería llevar y Esopo, en la fábula, pues el personaje, escoge la carga de la comida. Y la carga de la comida, pues al principio es la carga más pesada. Ustedes se van de paseo, de camping, se van a la naturaleza, pues lo que más les llevan es comida, pero cuando se devuelvan, lo que menos traen es comida. Entonces, este personaje se llevaba lo más pesado que era la comida y decía, yo al principio me lleno completamente del karma, pero en la medida en que vamos avanzando, lo voy liberando a través de, evidentemente, comérmelo. Y cuando me como ese karma, no es el karma la historia, pero él no lo decía con el karma, pero es para traducir este lenguaje, cuando se incorpora al paso de un año, 2 años, 3 días, lo que fuera, está liviano. Entonces, las personas que son conscientes de su karma tienen una vida muy, muy intensa, muy, muy activa. El karma es acción, pero muy liberadora, y al final de su vida están libres de todo ese peso que se han traído para esta experiencia. Porque ese karma, esto que estoy diciendo, es una decisión de la conciencia. Un ser consciente, no en esta forma física, sino en el estado de conciencia que habita en un ser, el alma o como lo quieran llamar, decide qué carga se quiere poner. Y si uno en esta forma, que es menos consciente, decide la claridad, entonces decide asumir sus karmas, asumir lo que sería claridad de que todo lo que yo hago depende de mí, y responsabilidad, que es habilidad para responder ante eso. Esas son las dos claves sin las cuales una persona no podrá transformar su karma y no se liberará de él fácilmente, porque estará limitado con la culpa es de la divinidad, la culpa es de los malos, la culpa es de mi mamá, la culpa es de mi tío. Y seguirá siempre en ese ciclo de creación y de limitación kármica, en ese ciclo de resistencia y de sufrimiento que no está creado de afuera. El Buda decía, esto es muy budista lo que estoy diciendo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El Buda decía una cosa que era muy bella. Él decía, no importa cómo lo hagas, si haces lo que es correcto tendrás el resultado. Yo lo veo en el fútbol, si la persona patea con ganas, o sea, el estado emocional no importa, pero cuando patea el resultado. Ahora, también decía, depende del estado emocional y de la conciencia con que lo hagas, será la calidad de tu vida. El resultado será el mismo. Si tú colocas en el ordenador las teclas A, B, C, D, F, G, saldrán las mismas letras. Si lo haces rabioso, la pasarás mal. Si lo haces miedoso, tendrás tensiones musculares. Si lo haces asquiento, se te pegará cualquier cosa. Pero si lo haces dichoso, lo disfrutarás plenamente. Si siembras un cultivo de papayas y lo haces con rabia y le echas el agua con rabia, echas la semilla con rabia, la papaya saldrá, pero sufrirás el proceso y te las comerás y no las disfrutarás la dulzura. Pero si lo haces conscientemente y lo haces gozoso, la calidad de vida. Entonces, lo que hagas bien en la vida en cuanto a correcto, la acción correcta, acción, karma, tendrá el resultado. Pero la calidad de tu vida frente a ese resultado estará determinado por la emoción y la conciencia con la que lo hiciste. Vamos a hablar de la liberación del karma, que es lo que seguramente cualquier persona quiere escuchar. Ningún karma es, digamos, incapacitante, que una persona lo tenga que sufrir y padecer y destruirse. Pero la primera condición sine qua es saber que tú eres el creador de lo que te ocurre, eso es claridad. Y responder, responsabilidad, habilidad para responder a lo que ocurre, para que lo de tu pasado se libere y lo de tu presente construya y crees el futuro que tenga sentido para ti. Puedes hacerlo como la fábula de Esopo, cargándote todas las responsabilidades a sabiendas que te liberas,
o puedes tomar distancia e ir viendo qué escoger, pero solo desde la conciencia, o puedes tomar un camino que es el del abandono que voy a describir. Entonces les voy a hablar ahorita de una estrategia que se llama el Karma Yoga. Y para los yogis, para la ciencia del yoga, hay varios caminos. El yoga es la ciencia de la unión. Yoga no es una postura donde uno se suba la cabeza, la pata aquí, la otra aquí. Eso se llaman asanas, que son posturas. Y al yogi le gustan las posturas porque no quiere quedarse en una sola postura, en una sola creencia. Entonces, por eso hace un Surya Namaskar y saluda al sol. En otra forma se pone para este lado, en otra forma se pone para este lado. Porque no quiere quedarse encasillado en una sola forma ni de vestir, ni de vivir la experiencia que le pasa. Entonces, el yoga tiene un camino que seguramente algunos habrán aquí escuchado cuando hemos hablado del Jnana Yoga. Otro camino que es el Bhakti, que es el de la devoción, que se entrega a la divinidad, pero el camino del karma se llama el Karma Yoga y tiene dos grandes vertientes dentro de las miles de opciones que tienen, que son los caminos de la liberación. Y uno se dice total conciencia y lo otro se llama total abandono. Son las dos formas. Vuelvo y les digo, el karma no viene de afuera, no es algo que te impone. Si hay un karma mundial, como estamos en 2022 y estamos en un mundo de ciertas características, pues pongámoslo, porque el karma es la memoria de la semilla que sembró la vida antes en ti, tú, como lo estás sembrando. No es inamovible, no es más que tus límites lo que hace que sufras esa condición. Entonces, lo más importante es que tú tengas claridad, honestidad absoluta, que lo que te ocurre lo has creado tú. Mientras sigas pensando que lo creó tu vecino, el mal, la divinidad que te castigó, que Dios que está contra mí. Eso es lo que uno oye todos los días en los TikToks y en las redes. A ver, Dios de ejemplo, que me la tiene montada, es que siempre me pasa. Eso es quedarte en la incapacidad de liberarlo. El día que tú dices, lo que me ocurre a mí es creación mía. Yo soy el creador de lo que me ocurre. Y yo soy 100% responsable de lo que ocurre aquí en adelante. En ese momento puedes empezar a coger los dos caminos de liberación del karma. Mientras tanto, no. Mientras tanto, seguirás buscando quién te libere de los dolores, quién te quite el sufrimiento, quién te cambie la vida, quién te venda medallitas o caminos de liberación. Pero eres tú el único que puede hacer eso. Puedes reescribirlo, puedes abandonarlo, puedes distanciarlo. ¿Lo reescribes cuándo? Ahora. ¿En qué momento? Aquí. Cuando asumes que eres responsable de lo que te pasa. Puedes abandonar, sí, puedes tomar una distancia, sí, por momentos, pero puedes hacer algo que es liberarlo, que es para mí lo más bello de las dos opciones. Uno se llama el de la conciencia. Por ejemplo, el Zen, el Zazen buscan el camino de la conciencia. Muchos autores en la vida utilizan el camino de la conciencia persistente y es darme cuenta de todo. Estar absolutamente consciente de lo que pasa a nivel de mi cuerpo, de mi mente y de mi energía. Este es un camino que Krishnamurti utilizaba, que cientos de autores, Eckhart Tolle, muchos hablan de esto. Sergi también, Torres. Hay muchos caminos del Karma Yoga, del camino de la conciencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tú eres totalmente consciente de que todo lo que has creado en tu vida te ha llevado a lo que experimentas hoy, eres totalmente consciente de que todo lo que experimentes hoy va a crear lo que va a ocurrir en tu vida. Entonces te pones consciente de cómo reacciona tu cuerpo, entonces cómo comes, cómo duermes, cómo vives, de cómo responde tu mente ante que la gente te avale o te critique, que te digan cosas bonitas o feas, lo que sea. ¿Cómo responde? El solo hecho de ser consciente hace que no estés supeditado a ese impulso kármico, a ese impulso de acción previamente creado. Y lo que viene que es más fácil o más difícil para las personas es ser consciente de cómo te sientes frente a eso que ocurre. Así es tu energía, aunque no la veas. ¿Cómo estás experimentando este momento de incomprensión? No entiendo nada y si yo soy consciente de que no entiendo nada y que soy un ignorante, estoy paradójicamente liberando karma. Cuando estoy siendo consciente de lo que me ocurre en cada momento, estoy reescribiendo, no desde lo que me pasó en el pasado, sino desde mi presente, de que sin saber quiero aprender, que es lo que le pasa a un niño. Sin tener ni idea voy a descubrir. Sin ser el dominante de esto, vamos a empezar. La humanidad empezó una visión, esto es interesante verlo, con el coronavirus muy distinto en la ciencia frente a la enfermedad. Creó una nueva visión, reescribió la manera en que veía las enfermedades, reescribimos la manera en que veíamos los gobiernos, escribimos lo que vemos frente a una persona. Cuando somos conscientes de algo,
empezamos a ver la vida con nuestros ojos distintos. Y si yo soy consciente que toda esta creación es mía, biológicamente hablando, mi madre dio un pedacito, cuando era pequeñito dependía de su karma, pero después dependía más del mío, siempre dependo más del mío, pero digamos en ese momento dependía algo el de mi madre. Y que la creación, el karma, es una semilla que yo siembro, es un software que yo escribo y reescribo en cada oportunidad. Me puedo liberar a través de dos formas. Una, ser plenamente consciente de todo lo que ocurre en cada momento, y la otra, que es la que a mí más me gusta, se llama el abandono. Y el abandono para la gente piensa que es echar a la esposa, echar a los hijos, dejar de pelotarse y salir a la calle abandonado o botarse por allá en un sitio, irse a la montaña. No, esa es una evasión. El abandono es involucrarse tanto en lo que hacemos que uno se le olvide que existe. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, haciendo deporte, ¿Angélica hace deporte o no? Anteriormente, en medio de la pandemia, cuando estuvimos muy encerrados, estuve haciendo mucho deporte. Le bajé un poquito porque estuve como dificultades con una rodilla, pero estoy motivada a retomarlo porque en verdad uno siente la diferencia y siente que como que todo Alinea. se alinea y que Por ejemplo, todo cuando uno está involucrado haciendo ejercicio, uno se olvida que existe. Si uno está realmente metido en lo que está haciendo, en un juego, en un deporte, el tiempo, cuando uno está jugando, cuando uno está involucrado, vamos a poner un ejemplo que suena raro, vamos a hacer ayuno, entonces uno se involucra en el ayuno, o vamos a comer, entonces uno se involucra en la comida, entonces uno coge y come tan metido en lo que está haciendo que libera todo el impulso pasado, del software pasado, de todo lo que tú pensabas, creías, experimentabas frente a algo, y creas una nueva realidad. Voy a poner un ejemplo. Tú estás todo el día caminando por la misma calle totalmente distraído, nunca te enteras de nada, porque estás todo el día metido en tu pensamiento. Lo que más genera karma es el pensamiento y las emociones de querer cambiar, porque viven en el pasado o en el futuro, entonces están viviendo la misma experiencia miles de veces y siguen sosteniendo el karma. En cambio, ese día decides caminar totalmente consciente y te das cuenta de lo bonito de las plantas que hay allí, de la belleza de esa florecita que está ahí en el jardín del vecino, del aroma tan espectacular que tiene ese jazmín que estaba ahí guardado que ni siquiera te habías dado cuenta. Te das cuenta además de las raunitas que hay en el piso, te das cuenta del cielo azul, te das cuenta de todo eso. Ese involucramiento te abandona y ni siquiera te das cuenta de tu mente. Dejaste de ese yo con el que te identificas, ese yo que piensa, que sufre, que se lamenta, que se pone triste por todas las cosas terribles que le han pasado. En ese momento te liberas de eso. Son los dos caminos más clásicos del yoga del karma yoga. Es la conciencia y eres totalmente consciente de todo lo que te ocurre, o te liberas porque te involucras tanto que ya ni siquiera existes. Estás tan inmerso jugando, comiendo, amando, haciendo lo que estás haciendo en ese proceso, con toda la entrega, con todo el involucramiento, que no hay un yo. No existe ese personaje que habla, que busca y no tiene las expectativas del resultado, porque está experimentándolo tanto. Sí, la otra vez lo decía de una manera diferente, pero puede ser lo mismo. Si tú vives en el cielo, ¿para qué quieres ir al cielo? Pero si tú vives en el infierno, te inventas un cielo donde vas a ir cuando te mueras. Si tú vives tan metido en el mundo y experimentando tan a plenitud la vida, cuando estás experimentando todo, pues estás liberando tu karma y estás reescribiendo que la vida tiene sentido. Cuando estás involucrado en tu mente, en un pasado doloroso o en un futuro sufriente, estás limitado por tu karma y estás reescribiendo el mismo karma, o sea, no lo estás escribiendo distinto, sino estás limitado por ese software. La forma de hacerlo es, o eres consciente de cómo piensas, de cómo te mueves, de cómo comes, y empiezas a reescribir esa versión de ti, o por otro lado, si eres tan consciente de la vida que vives que te abandonas y lo experimentas a plenitud. No es tan complicado, no es tan difícil. Y la única manera es no dejar que nuestra mente y nuestra emoción, que nos hace creer que somos nosotros, que no somos. Eso es, nuestra mente y nuestra emoción es una acumulación de experiencias pasadas. Eso es todo. Cuéntame las preguntas que quieras. Ok.
Claro que sí. Bueno, le corro por este lado y de esa manera no cubro la pantalla. Bueno, arranquemos con, doctor, entonces, ¿el Dharma existe? O No, sea, ¿qué no, quiere Dharma decir es karma? no, no, no. ¿O El existe? Dharma, digamos, es como el karma favorable, se podría escribir. Algunos, todo esto depende de autores, pero el Dharma con D, no el karma con K, es como la versión favorable. En los tibetanos, por ejemplo, dicen que es cuando tú das tu nota particular. O sea, cuando tú puedes ser lo que tú eres, estás haciendo Dharma, que es parte de este involucramiento. Digamos, yo puedo hacer, vamos a poner un ejemplo, puedo tener más Dharma cuando estoy ejerciendo una labor de docencia o de medicina, que si me da hoy por ir al campo a tratar de ayudar a unos campesinos a arar la tierra, porque probablemente en esa acción que esté haciendo allá, esté yo cuestionándome si lo hago bien, si lo hago mal, estaré sufriendo, si no lo hago bien, no va a servir, esto no sé qué, y como me cansaré a la mitad del tiempo y no estaré totalmente involucrado. Entonces el Dharma es cuando damos nuestra mejor versión de lo que somos y nos involucramos plenamente. En ese momento generamos un buen karma, que es una calificación humana, pero una liberación del karma y estamos generando un karma positivo, vuelvo y lo pongo. Eso es porque, mira, si uno valora todo su karma como posible, entonces se vuelve sabio. Porque cualquier experiencia, fíjate que si tú tuviste, yo lo veo permanentemente, uno lo ve, este muchacho le pasó tal cosa y desde ahí se transformó, esta persona le ocurrió tal cosa y desde ahí se transformó, o sea que utilizó su karma, su experiencia, como una transformación. Entonces no fue malo, es como tú lo vivas, pero si tienes más oportunidades de experimentar, insisto lo de la fábula de Sopo, de cargarte lo más pesado para luego liberarlo, bienvenido sea. Sí, el Dharma existe y es una visión favorable del karma, es la versión donde tú das tu nota esencial, donde das tu nota clave, se llama así, y donde experimentas plenamente consciente que te estás dando a la vida sin límites. Bueno, traemos karma de vidas Las pasadas. vidas pasadas es todo lo que me ocurrió desde hace un momento para atrás. Yo creo, esta es una creencia desde la simpleza, que la energía ni se crea ni se destruye, que somos seres eternos y que simplemente experimentamos como acciones a través de diferentes personajes, como lo hace un actor que diferenta diferentes roles. Entonces, claro, lo que se te vaya quedando lo vas trayendo. Pero lo que en las teorías orientales dicen es que tú escoges una cantidad como la carga que vas a tener en una vida. No escoges todas, no podrías, tienes demasiado. Además, lo que nos sostiene vivo, karma es memoria, para que me entiendas, y tenemos 8 tipos de karma, dicen los orientales. Hay un karma que está asociado a los 5 elementos, hay un karma que está asociado a algo que nosotros llamaríamos en este caso los átomos, otro karma que tendría que ver a la parte evolutiva. Ese karma o memoria evolutiva hace que cuando tú te comas una manzana, esa manzana se convierta en ti y tú no te conviertas en una manzana. Y después hay un karma que ya es muy familiar tuyo, que es genético. Y luego hay un karma que tiene que ver con lo sensorial que has experimentado. Tiene que haber un karma que es procesal de la experiencia de todo lo que ha ocurrido y no te has dado cuenta, y otro que tiene una capacidad de ser consciente. Entonces, hay muchos karmas y una gran cantidad de esos karmas dependen de otras vidas que no te pertenecen a ti, como la especie biológica animal, la especie humana, los elementos. Entonces sí, claro, estás cargando permanentemente eso, pero no tienes que sufrirlo. El karma no es para sufrir. El karma es para experimentar. Lo que más libera karma es que experimentes la vida plenamente, o siendo consciente de ella o involucrándote. Eso es todo. Ok. Si alguien sale perjudicado por una acción que pensé correcta y él fue castigado, mi karma, ¿cuál sería? Mm, No, es que la palabra karma no es castigo. Digamos, tuvo una consecuencia. Tuvo una consecuencia lo que ocurrió. Algo pasó y tuvo una consecuencia. Esa es la consecuencia, no es un castigo. Porque el castigo vendría impuesto como las leyes humanas. Claro, si tú pasas un semáforo, digamos, si tú pasas un semáforo, va a haber una consecuencia. Esa consecuencia puede ser que llegaste más rápido a tu trabajo, o que por ir distraído te estrellaste, o porque te cobraron. Esas son consecuencias, pero no son castigos.
Castigo se hace humanamente, claro, la ley te castiga si tú cometes una acción que está contraria a lo que se espera desde una sociedad. Eso sí es un castigo humano, pero el karma es la consecuencia de tu experimentación de lo que hiciste. Y como lo sigas experimentando, seguirás viviéndolo como castigo. Lo que ocurra afuera es una creación grupal, social, adaptativa, nacional, mundial, cósmica, planetaria, miles de cosas. Pero tu experiencia interna, entonces, no lo tomes como un castigo, tómalo como una consecuencia de un acto. Sembraste papayas, recibiste papayas. Sembraste maleza, recibiste maleza. Sembraste coca, te volviste rico, porque tienes unas consecuencias por haber tenido esa riqueza a través de haber generado estas cosas. Son consecuencias. Si tú lo vives como castigo, consideras que debes sufrir un castigo y te quedas limitado por él. Si tú lo vives como una consecuencia, puedes aprender de la experiencia y modificarla. Cuando la valoras distinto, reescribes la versión que tenías de tu pasado, deja de estar dominada por la acción pasada y creas una acción presente que la transforma. ¿Y cómo lo haces? Siendo consciente totalmente de tu acción presente e involucrándote con la vida que tienes para estar liberado de eso que sería la limitante previa. ¿Y nuestro pasado familiar no influye en nuestras decisiones? Muchas veces el camino que Sí, escogemos claro, está nosotros tenemos, influenciado. decía, tenemos un karma de influencia familiar y grupal, se llama Kula Vedana, pero en el lenguaje es, de la India, pero en la práctica tú estás codificado por una familia que te da una pigmentación que le llamamos raza, pero que en realidad simplemente no es genéticamente diferente, sino es una adaptación a la luz, que ya se sabe que no es genéticamente codificada, sino es adaptación, o sea, es epigenética. Realmente no hay razas internas, solo externas, como los huevos blancos, los huevos rojos y los huevos amarillos, y termina siendo igual por dentro la clara y la yema. Es simplemente una cascarita que nos involucra. Pero tienes unos condicionamientos que determinan tu genética y esa genética va a hacer que tengas más habilidades o menos habilidades para ciertas cosas, para alimentarte de una manera, por ejemplo, se llama la nutrigenómica, hoy nos determina que tú si naciste en una tierra como Suiza y eres de herencia suiza y has vivido en Suiza tus generaciones anteriores, pues tú toleres un tipo de alimento como los lácteos, que si naciste en la China no los toleras igual. Entonces, claro, la influencia familiar es determinante en muchos aspectos, pero aquí viene lo interesante. Tú puedes cambiar esa influencia familiar y puedes reescribir cómo quieres vivir tu vida. Si tú fuiste agredido por tu padre o el ambiente fue tóxico, tú puedes ser limitado por eso o puedes crecer a través de esa condición que fue adversa, que te generó una capacidad de adaptación aún en crisis. Las rosas del desierto crecen con mayor dificultad que las rosas del jardín y que las rosas de cultivo, pero son más fuertes las rosas del desierto, porque la adversidad las transformó, se llama forjar. Y forjar es una capacidad que el ser humano puede tener cuando se da cuenta que, oigan bien, lo que ocurrió es externo, pero como lo experimento es interno. Lo que ha ocurrido, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la sociedad, el presidente, Dios, la vida, lo que ustedes quieran, pero como lo experimento y cuando soy consciente y tengo la claridad y luego la responsabilidad de que lo que ocurre aquí depende de mí, en ese momento empiezo a crear un karma totalmente distinto, independientemente de lo que haya ocurrido con mi familia. ¿Cómo se debe asumir de la mejor manera el karma de las vidas pasadas? No importa todo lo que hayas experimentado, porque esa vida pasada es simplemente la vida de hace 2 minutos, hace 2 años o lo que sea en tu historia. Hay que decir que tienes varias generaciones biológicas viviendo en ti. Probablemente tú no recuerdes, más o menos tu bisabuela, pero en tu oreja, en tu espalda, hay muchas de las características de ellos. Tú tienes varias generaciones para atrás. Algunos hablan de 16, otros hablan de 6, 5, pero no importa. Digamos, por lo menos 3, 4 generaciones para atrás están involucradas en tu cuerpo. Y lo notas. O sea, este es de la familia tal, este es de la familia tal. Esto es una condición que está en tus genes. Entonces, si tú
Y por eso es tan bonito, porque tú puedes liberar a tus ancestros también, dicen los orientales, de esas experiencias y a tu ancestralidad. Pero ¿cómo la liberas? De esa manera, experimentando tu vida con tal plenitud que estás escribiendo una nueva realidad. Vamos a poner un ejemplo simbólico, pero entiende. Toda la familia X siempre eran pobres, eran limitados, no tenían no sé qué. Y alguien de la familia cambia esa percepción de la vida y transforma completamente. Ves, por ejemplo, un deportista, vamos a poner un ejemplo, es de una familia de 5 o 6 generaciones muy pobres. Voy a poner un ejemplo en la economía, pero es el mismo principio. Y resulta que él se vuelve un deportista y se vuelve económicamente pudiente. Y él le cambia su vida a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a su futura generación. Entonces, exactamente lo mismo que ocurre con la economía, porque el dinero, que es una cosa creada por los humanos y que está regido por reglas humanas, de todas maneras responde a un principio de energía, que es un sustento para la vida, porque lo que haces tú con el dinero es que puedes adquirir otras cosas como con la energía lo haces. Desplazarte, que es lo que hace la ingeniería, o involucrar movimiento cuando comes, que es la energía del alimento, incluso del aire. Entonces, si tú eres capaz de cambiar un statu quo determinado, de ser pobre, limitado, incapaz y no estudiar y no poder adquirir cosas, y cambias esa vida, cambias tu vida y cambias la vida de tu pasado, de tus congéneres, si los involucras y los asumes. Cuando tú cambias tu karma conscientemente, porque eres consciente que eres el creador de él, que tu software lo puedes reescribir, y empiezas a hacer una absoluta acción consciente, ya sea de conciencia o de abandono, tú estás transformando los karmas de ambos y perfectamente sanas tus pasados, tus experiencias. Pero es muy limitado decir que si yo estoy enfermo ahorita es por una cosa que hice en una vida pasada de hace 10 o 40 años. Es más sensato decir que es por lo que he hecho en esta vida pasada, esta experiencia de mi vida. Me refiero a lo que comí, a cómo dormí, a cómo estructuré la vida y que tengo, sin importar mis vidas pasadas, si existieron o no, esta experiencia, este instante, este momento para empezar a cambiar. Y que nunca es tarde. Ok. Doc, tenemos demasiado. Pero ahora no te escucho, se me está yendo tu voz. Doc, que si uno sí logra identificar que es un karma, ¿cómo sabe o saber si algún suceso es un karma? Es que te escucho entrecortada. Cuando te escucho entrecortada, no sé qué me preguntaste. Y si uno no siente que es un karma, ¿cómo sabe? ¿Cómo ser consciente de ello? Yo lo que te digo es simple y llanamente, haz este ejercicio que es el ejercicio de la claridad. Todo lo que ha llegado a mi vida y lo que me ocurre ha sido creación mía, tanto mis gozos como mis miserias. Lo que estoy experimentando es mi creación. En este momento empiezas a descubrir tu karma. Mientras tú pienses que lo que te ocurre es por culpa del gobierno, que lo que te ocurre es por culpa de tu mamá o tu papá, no eres capaz de descubrirlo. Solamente cuando asumes, pones claridad, que es honestidad, y luego asumes responsabilidad de responder, es que te das cuenta. Te das cuenta y es absolutamente simple, pero como siempre estamos buscando un culpable, y no te quiero que te sientas culpable, ¿eh? Esa palabra no está en mi lenguaje para esto. Incluso los tibetanos que hablan del karma no tienen en su lenguaje la palabra culpa. No existe culpa. Existe, eso sí, responsabilidad. O sea, míralo de esta manera. Si tú dices, todo lo que hoy soy ha sido lo que yo he hecho, obviamente ha habido miles de cosas, pero lo más importante, como yo me siento hoy, depende de mí. Y esto no es egoísmo de desconocer, no, pero como me siento hoy, depende de mí. Como me quiero sentir, seguirá dependiendo de mí. ¿Y será que tú vas a escribir que te quieres sentir triste, apático, sufriente? No, me quiero sentir pleno, me quiero gozar esta experiencia, entonces voy a escribir mi nuevo karma. ¿Y cómo lo escribo? Siendo consciente de que no me hace sentir feliz en mi mente, en mi cuerpo, cuando como, cuando duermo de una manera, en mi energía, con los contactos que tengo con la naturaleza, con las personas. Entonces, esa es la manera uno. O la otra manera es, me involucro en tantas cosas sin calificar de bueno o de malo, estoy tan involucrado, le doy el mismo sentido y valor a toda experiencia que todo lo empiezo
a volver existencialmente con sentido. Ambas maneras escriben el karma totalmente distinto. Pero la primera es, deja de buscar un culpable en lo que te pasa, asume tu 100% de responsabilidad y en ese momento te darás cuenta de miles de realidades diferentes. Así funciona. Bueno, yo creo que la última preguntita para el día de hoy, ¿cómo limpiar ese karma de nuestros padres de la pobreza, limpiar a nuestras generaciones Sí, futuras? como se dice, tú rompes el patrón familiar y todo el patrón familiar se cambia. Entonces llega el personaje que obtiene un recurso, ese recurso cambia completamente las condiciones con las que se afrontaba previamente esa condición. Si tú cambias y tu cambio los incluye a ellos y los involucras, todos cambian. O sea, si todos se benefician de tu cambio, todos se transforman. Crecemos como sociedades, crecemos como familias, crecemos como humanidad. Por eso hay todas las teorías del centésimo mono. Hay un personaje que se llamaba James Watson, estuvo en una isla del Pacífico y él se dio cuenta que una mona, una mica, una simia, aquí en Colombia mona es una persona rubia, para los que no entienden ese lenguaje, pero en otros países sí mona es esto, es una simia, se le estaba tratando de comerse unas semillas, pero estaban llenas de arena y no se las pudo comer. No se sabe si accidentalmente se le cayó en el agua dulce y entonces ella se dio cuenta de que si le caía el agua dulce se le limpiaba la arena, un descubrimiento simplemente por observación, como aprendemos todos los seres. Entonces ella empezó a comérsela, los simios que estaban ahí al lado se dieron cuenta y empezaron a limpiar esas semillas en el agua y después de un determinado tiempo en la observación que hizo ese investigador se dio cuenta que un grupo de simios en otras islas aprendieron lo mismo. Eso es lo que es el centésimo mono, esa es la teoría de la causación, o sea, de algo que ocurre en un sentido literal cuando un grupo, se llama la masa crítica, determinado modifica una realidad. Entonces, si tú haces masa crítica en tu familia, para la masa crítica del planeta se requieren miles, para la masa crítica de la familia se requiere uno. Uno que cambie y haga una transformación, todos se mueven en esa dirección. Esa es la teoría de la masa crítica. Y tú puedes modificar completamente las estructuras y creencias familiares, porque lo que hace el karma, lo que te da el karma, la ventaja de ser consciente del karma, es que dejas las creencias por la conciencia. Dejas de que una creencia limitante, que nosotros somos así, que los Pérez, los Rodríguez, los Rojas, los que sean, somos así, y toda la vida seremos así. Fíjate, las creencias limitantes de lo femenino hoy en día en la humanidad, eso ha cambiado dramáticamente. Es tan bonito ver esas transformaciones en el mundo de lo femenino, pero ha sido una creencia limitante durante años, que ha sido impuesta, obviamente, y que se ha liberado. Cuando uno libera una creencia limitante, su lugar de influencia, su masa crítica de aportación cambia. Entonces, libera tú las creencias y darás cuenta que los de al lado las van a liberar. Si es un grupo grande, requerirás más. Pero si es un grupo pequeño, con que tú liberes esas creencias y descubras y demuestres que es totalmente posible cambiar, los que están al lado, como en el centésimo mono, cambiarán. Ok, buenísimo, Doc. Bueno, yo creo que por el día de hoy hemos tratado este tema y ha sido súper gratificante para todos. Recuerden que esto queda grabado en el Instagram de Americana de Colchones. Eso y todo lo que hemos conversado durante todos estos últimos 2 años. Y nada, Doc, nos vemos dentro de 8 Muchas días. gracias. Recuerden que karma es acción, es la definición. Entonces, actúen conscientemente y entréguense a la vida con total plenitud, que eso significa involucramiento, que es la mejor forma de liberar el karma. Soltamos el pasado y escribimos un presente que genera el futuro. Gracias. Última duda, de hisopo Sí, también es lo de la eso, liebre y la eso, tortuga, ¿no? eso. Hisopo, eso. Hisopo es De lo la que le liebre y meten la a uno en la tortuga. nariz para sacar, para probar el COVID, el hisopo. Pero el esopo es de las fábulas. Gracias. Chao, chao. Que me acordé. Chao, chao, Doc.